Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar acerca de la espontaneidad de las reacciones químicas. Un proceso espontáneo es aquel que tiende a ocurrir sin necesidad de ser impulsado por ninguna influencia externa. Por ejemplo, la fusión del hielo a 25 grados centígrados. A temperaturas mayores de 0 grados centígrados, el hielo espontáneamente se funde. A temperaturas más bajas, obviamente no. Por ejemplo, un gas que está en uno de estos bulbos, con la llave cerrada, se abre la llave y el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente. Recordemos que ya tenemos un criterio básico de espontaneidad, el aumento de entropía global del universo, que siempre es positiva. Este criterio es válido universalmente. El incremento de S del universo siempre es mayor que cero. Pero el cambio global de entropía comprende tanto al cambio de entropía del sistema como al cambio de entropía que se produce en el entorno del mismo. A veces el sistema pierde entropía, se ordena espontáneamente y este término es negativo. Entonces es el entorno el que se desordena, es decir, el incremento de entropía del entorno será mayor que cero para hacer que la entropía del universo globalmente sea mayor que cero en todo proceso. A veces es complicado conocer todas las interacciones entre el sistema y su entorno. Por lo tanto, este criterio a veces no es del todo útil. Habitualmente, los procesos espontáneos suelen ocurrir con una disminución de la entalpía. Los procesos espontáneos suelen ser exotérmicos y suelen ocurrir también con un incremento de la entropía, es decir, con un aumento del desorden. Hay procesos que son espontáneos a determinada temperatura y a otra no. Por ejemplo, la fusión del hielo a temperaturas menores de 0 grados centígrados es espontánea, pero a temperaturas mayores de 0 grados centígrados no. Necesitamos una nueva función que tenga en cuenta estos tres factores: incremento de H, incremento de S y la temperatura, y nos permita conocer si un proceso a una determinada temperatura es espontáneo o no lo es. Esta función es la energía libre de Gibbs, que se define como la entalpía menos el producto de la temperatura absoluta en Kelvin por la entropía. Esta magnitud tiene también unidades de energía, y al igual que ocurría con la entalpía, no podemos calcular valores absolutos de la misma. Solo podemos calcular variaciones de energía libre. La energía libre de Gibbs está definida a partir de otras funciones de estado: la entalpía, la temperatura y la entropía. Luego, la energía libre de Gibbs también es una función de estado que solo depende de los estados inicial y final del sistema. Para procesos a presión y temperatura constante, la condición para que el proceso sea espontáneo es que haya una disminución de la energía libre de Gibbs del sistema, es decir, que la variación del incremento de G del sistema sea menor que cero. Si aplicamos incrementos a la fórmula de la definición de la energía libre, tenemos que la variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos T por la variación de entropía. Recordemos que incremento de G, al igual que incremento de H, incremento de S y T, es una función de estado. Si incremento de G en un proceso es menor que cero, el proceso es espontáneo. Si el incremento de G es igual a cero, el proceso estaría en lo que se llama equilibrio químico. Si el incremento de G es mayor que cero, el proceso no ocurriría espontáneamente y el que ocurriría espontáneamente sería el proceso inverso. Todo esto a presión y temperatura constante. Es muy importante decir que el valor de incremento de G no nos dice nada acerca de la rapidez o velocidad en la que tarda en producirse un proceso químico. Nos indica si es espontáneo o no, pero no el tiempo que tarda. Hay procesos espontáneos que tardan muchísimo tiempo. Por ejemplo, la transformación del diamante en grafito. Vamos a analizar ahora los casos que pueden presentarse en los distintos procesos, en cuanto al incremento de H, al incremento de S y finalmente al valor del incremento de G, que va a ser el que marque la espontaneidad del proceso. Recordemos que el incremento de G es el incremento de H menos la temperatura absoluta por el incremento de S. Si el incremento de H es menor que cero, lo hemos coloreado en verde, es un proceso exotérmico, eso significa que esto va a favor de la espontaneidad. El incremento de S mayor que cero aumenta el desorden, también va a favor de la espontaneidad.
Esto es menor que 0, la temperatura siempre es positiva y esto es positivo, luego todo esto es positivo con un menos delante, esto es negativo y esto es negativo, incremento de G siempre es menor que 0, luego este proceso siempre será espontáneo a cualquier temperatura. Si el incremento de H es menor que 0, el proceso es exotérmico, esto va a favor de la espontaneidad, pero si aumenta el orden, es decir, si la variación de entropía es menor que 0, el proceso podrá ser o no espontáneo dependiendo de la temperatura. Si el valor absoluto del incremento de H, que está a favor de la espontaneidad, es mayor que el valor absoluto del producto de la temperatura absoluta por el incremento de S, es decir, si el término entálpico es más importante, que es el que va a favor de la espontaneidad, el proceso será espontáneo, puesto que el incremento de G será menor que 0. Al revés, es decir, si el término entálpico que está a favor de la espontaneidad es menor en valor absoluto que el término entrópico, T por incremento de S, que está en contra, el incremento de G será mayor que 0 y el proceso no será espontáneo. Si el proceso es endotérmico, incremento de H mayor que 0, esto va en contra de la espontaneidad, por eso lo hemos puesto en rojo, y la variación de entropía es positiva, es decir, aumenta el desorden, esto sí está a favor de la espontaneidad, por eso lo hemos puesto en verde. El que el proceso sea espontáneo depende de la temperatura. Si el término entálpico en valor absoluto es mayor que el término entrópico, T por incremento de S, tenemos que como este término está en contra de la espontaneidad, incremento de G es mayor que 0 y el proceso no es espontáneo. Sin embargo, si el término entálpico en valor absoluto es menor que el término entrópico T incremento de S, que está a favor de la espontaneidad, el incremento de G sí que será negativo y el proceso sí que será espontáneo. Por último, si tanto el término entálpico como el término entrópico están en contra de la espontaneidad, tenemos un proceso endotérmico, incremento de H mayor que 0 y el incremento de S es menor que 0, el incremento de G siempre será positivo y nunca podrá ser un proceso espontáneo. Cuando los términos entálpico y entrópico compiten entre sí porque tienen efectos opuestos sobre la espontaneidad, uno está a favor y el otro en contra, por ejemplo el incremento de H es menor que 0, pero el incremento de S es menor que 0, o el incremento de H es mayor que 0, está en contra, y el incremento de S sí es mayor que 0, pues existirá una temperatura que marca el cambio de tendencia de la espontaneidad. Esa temperatura corresponde al punto donde el sistema está en equilibrio. Y se hallaría, a partir de la fórmula incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S igualando a 0. Recuerden que cuando el incremento de G vale 0, el sistema está en equilibrio. Igualo a 0, despejo el incremento de H, esto pasa a positivo, y despejo la temperatura de equilibrio, que sería el incremento de H del sistema partido el incremento de entropía del sistema. Así hallaría la temperatura de equilibrio. El valor de esta temperatura marca la inversión del proceso, es decir, en qué intervalos de temperatura el proceso será espontáneo o por el contrario dejará de ser espontáneo. Vamos a ver un ejemplito. Para la descomposición del óxido de plata a 298 Kelvin y una atmósfera, condiciones estándar, según esta reacción, tenemos los siguientes datos. El incremento de reacción es 30,6 kJ/mol. Es una reacción, por lo tanto, endotérmica, está en contra de la espontaneidad. Fijémonos en la entropía. Aunque me dan el valor y es positivo, es decir, aumenta el desorden, lo veo. Paso de 1 mol de sólido a 2 moles de sólido, aumenta el número de moles, pero además hay un medio mol de oxígeno gaseoso. Pasamos de sólido a 2 moles de sólido y un gas. Luego la entropía va a aumentar el desorden. Me pide que calcule el incremento de G a 25 grados centígrados de la reacción. Bueno, el incremento de G es el incremento de H menos T por el incremento de S. Cuidado, porque el incremento de G se suele expresar en las mismas unidades que el incremento de entalpía. Pero el incremento de entalpía viene en kilojulios mol y el incremento de entropía viene en julios partido mol Kelvin. Julios, kilojulios, julios. Luego estos julios los tendré que pasar a kilojulios dividiendo por 1000. 30,6, la temperatura 298, por 60,2 entre 1000 para pasar a kilojulios. Si yo resto me daría 12,7 kilojulios mol. Evidentemente la reacción no es espontánea a 25 grados, ya que este valor de incremento de G es mayor que 0. Por lo tanto, la reacción no es espontánea. Para que sea espontánea, el incremento de G a esa temperatura debe de ser menor que 0. Me dice la temperatura de equilibrio. El factor entálpico, como hemos visto, es
mayor que 0, es una reacción endotérmica, está en contra de la espontaneidad. Y el entrópico está a favor de la espontaneidad, es mayor que 0 y aumenta el desorden. Por tanto, si el factor entrópico T por incremento de S en valor absoluto es mayor que el factor entálpico en valor absoluto, la reacción será espontánea. Y eso ocurrirá a temperaturas altas, porque un producto es mayor cuanto mayor es cualquiera de los dos términos. En este caso, a mayores temperaturas se favorecerá la espontaneidad. Si igualamos incremento de H menos T por incremento de S a 0, que es el valor de incremento de G0 en el equilibrio, y sacamos la temperatura de equilibrio. Esto pasa aquí positivo, luego sería 30,6 dividido entre 0,0602, que me da 508 Kelvin. Como la temperatura para hacer equilibrio tenían que ser altas, pues las temperaturas mayores de 508 Kelvin, a esas temperaturas la reacción será espontánea. Vamos a hablar ahora de las energías libres de formación. De igual manera que las entalpías estándar de formación, los incrementos de HF super 0, podemos definir para cada sustancia su energía libre de formación, a 25 grados y 1 atmósfera. Los convenios usados para las entalpías de formación estándar son los mismos que para definir valores de incrementos de energías libres de formación estándar. Así, para un elemento en su estado de agregación más estable a 298 Kelvin y 1 atmósfera, el incremento de G de formación vale 0. Los valores de incremento de G de formación estándar de una sustancia son una indicación de la estabilidad de esa sustancia con respecto a su descomposición. Si es menor que 0, el compuesto es estable, y tanto más es estable cuando sea más negativo, es decir, cuando el valor absoluto del incremento de G estándar de formación sea mayor. Si el incremento de G estándar de formación es positivo, el compuesto es inestable. En el caso de las entalpías, las energías libres estándar de reacción se pueden calcular a partir de los incrementos de G de formación de las sustancias. Sería la suma de los coeficientes estequiométricos por los incrementos de G de formación estándar de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por sus correspondientes incrementos de G de formación estándar. Vamos a verlo en un problema. Me dan la fermentación de la glucosa y me piden calcular el incremento de G de reacción estándar y el incremento de S estándar. Me dan los valores de entalpías de formación de cada una de las sustancias y los valores de las energías libres de formación. Bien, pues para calcular el incremento de energía libre de la reacción, pues tendría que multiplicar 2, que es el coeficiente estequiométrico, por el incremento de G de formación del etanol acuoso, más 2 por el incremento de G de formación del dióxido de carbono gaseoso, menos, aquí es 1, porque solo hay el coeficiente estequiométrico es 1, 1 por el incremento de G de formación del C6H12O6 acuoso, la glucosa acuosa. Si yo sustituyo cada uno de estos valores por su valor que me da en la tabla, obtengo menos 237,58 kilojulios por mol. Vemos que la reacción de fermentación de la glucosa a la temperatura del problema es una reacción espontánea, puesto que el incremento de G es menor que 0. Vamos a hacer ahora el incremento de H. El incremento de H de reacción pues será igual, pero con las entalpías de formación. 2 por el incremento de H de formación estándar del etanol, más 2 por el incremento de H de formación del dióxido de carbono gaseoso, menos el incremento de H de formación de la glucosa. Sustituimos y me da menos 100,55 kilojulios mol. Fíjense que es un valor negativo, estamos hablando de un proceso exotérmico. Fíjense que de un solo mol acuoso se obtienen 2 moles acuosos y 2 moles gaseosos. Luego el incremento de S de esta reacción va a ser mayor que 0 porque el desorden aumenta de un mol acuoso a 2 moles acuosos y 2 moles gaseosos. Aumenta mucho el desorden. El incremento de H lo podemos despejar de incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S. Si paso el T incremento de S para allá, me quedaría incremento de H menos incremento de G partido por T. Sustituyendo los valores de incremento de G, que lo tengo aquí, y de incremento de H, y dividiendo por la temperatura, que es, como es estándar, la temperatura, que no lo hemos dado, pero lo pongo aquí, es de 25 grados centígrados, por lo tanto 298 Kelvin,
Diríamos que la variación de entropía es, como habíamos previsto, positiva, 0,460 kJ/mol. Recordemos que la variación de entropía no suele dar en kilojulios, sino en julios. Pues multiplicando por 1000, 460 julios partido mol Kelvin. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.